Con nuestro curso de Derecho de Policía, este es el video número 13. En el video número 13 vamos a hablar de qué? De la orden de comparendo y o, vamos a hacer mucho énfasis y o medida correctiva. Le dio vida jurídica a este orden de comparendo y o medida correctiva la resolución 03253 del 12 de julio de 2017, modificada por la resolución 2014 del 2019. ¿Qué le modificó? Le adicionó, diría yo, que efectivamente era una orden de comparendo física y le dieron vida jurídica a la orden de comparendo virtual. Bien, entonces, orden de comparendo y o medida correctiva. Importante determinar cuándo es orden de comparendo, cuándo es medida correctiva y cuándo es orden de comparendo y medida correctiva. En esta parte, ¿cierto? Vamos a encontrar más que todo los generales de ley, el número de incidente, el número de comparendo, el año, el día, el mes, la hora, los minutos, ¿cierto? Vamos a encontrar el lugar de donde sucedieron los hechos, donde sucedió la conducta que afectó la convivencia, los datos del presunto infractor, datos de presunto infractor y demás. Entonces, señores, vamos a tener en cuenta que en esta parte de la orden de comparendo son los generales de ley. Bien, siguiente. En esta ya, ¿cierto? Vamos a anotar o vamos a evidenciar qué medios de policía se utilizaron en el motivo de policía. Entonces, cada medio de policía que se utilizó, se le va a colocar aquí una X. De estos 14 medios de policía que desarrolla la Policía Nacional en su actividad de policía, ¿cierto? Sí utilizó en el motivo de policía orden de policía, si dio una orden de policía, dijo alto, Policía Nacional, un registro es tan amable, efectivamente hay que evidenciarlo acá. Si se hizo uso de la fuerza contra personas, contra bienes, entonces efectivamente se tiene que evidenciar. Así sucesivamente todos los medios de policía que se utilizaron. Y aquí nos vemos que sí se presentaron daños colaterales. Entonces, en especial en el uso de la fuerza, ¿cierto? Si se presentó un daño, se debe colocar y cuál daño se desarrolló. Seguimos acá. Descripción del comportamiento contrario a la convivencia. Entonces, el policía tiene que describir tiempo, modo, lugar de los hechos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la acción que desarrolló la persona para, ¿cierto? Que evidenciar que hubo un comportamiento contrario a la convivencia. Y asimismo los descargos, la defensa, ¿cierto? 20 horas. Respetando el debido proceso, ¿cierto? Representación, defensa y contradicción de lo que se le imputa a la persona. Entonces aquí se escribe todos los descargos de la persona. Seguimos acá y acá se evidencia es el artículo, el numeral y el literal donde se tipifica la conducta prohibida, ¿cierto? Y además acá la medida correctiva. Recuerde que en algún momento hablamos de que en el libro segundo del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana encontramos las conductas y las medidas correctivas que se imponen a dichas conductas. Pues efectivamente, si yo acá coloco, por decir algo, el artículo 27, entonces encierro en un círculo el 2 y encierro en un círculo el 7. 27, numeral 1. Entonces efectivamente decimos que para ese comportamiento podría decirse que es una multa. Y si es una multa, entonces señalo la multa. Importante determinar esto. El policía no impone la multa. El policía hace una orden de comparecencia para que comparezca ante el inspector de policía. Y el inspector de policía, mediante el proceso verbal abreviado, impone la multa. Entonces decimos que solo el policía la señala. Bien. Pero recuerde que aquí hay otras medidas que están en el artículo 209 y 210. Entonces, estas medidas sí las impone el policía. Entonces, hagamos acá la inutilización de bienes, la destrucción del bien, ¿cierto? La remoción de bien, la amonestación, la suspensión temporal de la actividad económica, la disolución de reunión o actividad que involucre aglomeración de público no compleja.
Entonces, la participación de programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia son medidas competencia de la Policía Nacional. Si un comportamiento contrario a la convivencia da una de estas medidas, no hace orden de comparendo, aplica la medida correctiva. Importante eso. Bien, seguimos acá. Entonces acá ya vienen los datos, ¿cierto? Del policía, el datos de policía. Si el documento, ¿cierto? Este documento se firma por este lado, quiere decir que es una orden de comparendo. Aquí también hay un cuadro importante que son las observaciones que en un momento determinado yo quiera colocar. Entonces de pronto si el señor de pronto se negó a firmar o no quiso firmar, entonces evidenciamos acá en observaciones que la persona se negó a firmar y demás. Entonces mire, importante, firma del policía. Si se firma por acá es una orden de comparendo. Entonces, en el caso de la multa, si el comportamiento da solo multa, sería una orden de comparendo. También vamos a ver acá que, como lo vimos anteriormente, acá es muy corto el espacio para colocar tanto los hechos como los descargos. Pero si pasamos al anexo 1, ¿cierto? El anexo 1, aquí nos dan mucho más espacio, tanto para colocar el comportamiento, para describir el comportamiento contrario a la convivencia, como, ¿cierto? El complemento de los descargos, la defensa que efectivamente hizo el señor, o si simplemente de pronto en un momento determinado la persona aceptó y efectivamente reconoció que desarrolló la conducta. Bien, seguimos acá. Entonces, mire, sustentación del recurso de apelación. Devolvámonos acá. Devolvámonos acá. Dado caso, yo le impongo la medida acá de amonestación. Amonestación. El señor dice, no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la amonestación. Entonces, el policía de oficio tiene que darle a conocer el derecho que tiene. ¿Y cuál es el derecho que él tiene? A apelar la decisión. Entonces, le dice, contra esta medida que le acabo de imponer, procede el recurso de apelación. Señor, ¿apela sí o no? Entonces usted, si el señor dice sí, apelo, entonces colocamos la X acá. Apela la decisión, ¿cierto? Por tal motivo, también se tiene que diligenciar esta parte donde dice sustentación de la apelación, porque recuerden que yo tengo 24 horas, ¿cierto? 24 horas para entregar el proceso al inspector de policía y el inspector de policía tiene 3 días hábiles para resolver el recurso. Entonces, importante sustentación de la apelación. Y entonces, como fue medida correctiva, ¿cierto? Firmo por este lado. Por este lado, también acá tenemos espacios para la entrevista, de pronto aquí para los medios de prueba. Importante esto, ¿cierto? Importante esto. Tener conocimiento de los medios de prueba. Entonces, ¿cómo voy a probarle y cómo voy a evidenciarle al señor inspector de policía que no estuvo en el sitio, que la persona sí verdaderamente desarrolló la conducta con medios de prueba? Entonces, el informe de policía, los documentos, ¿cierto? Y demás que efectivamente conlleven a que el inspector de policía reconozca, ¿cierto? Y evidencie que verdaderamente la persona desarrolló la conducta. Bien, entonces, retomamos acá. Si se firma por este lado, ¿cierto? Es una orden de comparendo. Si se firma por este lado, es una medida correctiva. Pero recuerden que a veces se firma por los dos lados. Se firma por los dos lados, ¿cierto? Quiere decir que se aplicó una medida, pero que ese comportamiento contrario a la convivencia también dio una medida competencia del inspector de policía. Por tal motivo se firmó por este lado como orden de comparendo y por este lado como medida correctiva. Importante tener en cuenta. Mire el título, volvamos al título. Orden de comparendo. Puede ser una orden de comparendo, puede ser o una medida correctiva, o puede ser los dos, orden de comparendo y medida correctiva, señores. Es un documento bastante interesante que sirve también como medio de prueba, que sirve también como informe de policía. Y con base en este documento es que se evidencia si la persona desarrolló o no desarrolló la conducta. Señores, entonces hasta ahí vamos con nuestro curso de Derecho de Policía. Espero verdaderamente que hayan aprendido y cualquier situación estoy a su disposición. Mayor Wilmar Morales Galeano, ¿cierto?
oficial en uso o buen retiro de la Policía Nacional. Recordemos por última vez las máximas del derecho a tener en cuenta. Tener el conocimiento para hacer el procedimiento, no puedes violar la ley para hacer cumplir la ley y el servidor público está obligado a lo posible, no a lo imposible. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Chao.